Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy, como siempre, muy emocionada de conectar con ustedes y compartirles un nuevo vídeo que, debo confesar, me ha tenido bastante ocupada investigando y reflexionando. Hoy vamos a profundizar en una situación que, lamentablemente, ha salpicado la vida de Can Yaman, uno de los actores turcos más carismáticos y aclamados a nivel global. Nos adentraremos en un tema delicado y a la vez fascinante, una presunta traición que lo habría dejado profundamente afectado, aparentemente perpetrada por individuos a quienes consideraba amigos. Así que prepárense porque este relato se vuelve aún más intrigante. Pero antes de sumergirnos en los detalles, quiero aprovechar este espacio para recordarles, especialmente a los nuevos miembros de nuestra comunidad, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde nos esforzamos por mantenerlos al tanto de las últimas noticias, chismes y tendencias del vibrante mundo del espectáculo turco. Y a todos aquellos que ya forman parte de esta gran familia, un enorme agradecimiento por su continuo apoyo. Sus comentarios, likes y suscripciones significan el mundo para mí y me impulsan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Como todos saben, Can Yaman es una figura pública cuyo nombre resuena en los titulares y cuya vida está constantemente expuesta al escrutinio de los medios de comunicación. Su trayectoria profesional y, en cierta medida, su vida personal, se han convertido en dominio público, una realidad que en ocasiones puede acarrear consecuencias negativas y generar situaciones complejas. En las últimas semanas han circulado intensos rumores y especulaciones en torno a una posible traición orquestada por personas muy cercanas a él. Al principio estos rumores eran solo murmullos dispersos en las redes sociales, comentarios fugaces en foros de fans y chismes susurrados en los pasillos del mundo del espectáculo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta información fragmentada ha ido tomando forma y consolidándose, hasta convertirse en un tema recurrente en la prensa del corazón y en las conversaciones de los seguidores del actor. Es importante recordar que Can Yaman siempre se ha caracterizado por ser una persona reservada y discreta en lo que respecta a su vida privada. No es dado a compartir detalles íntimos o confidenciales con el público, una actitud que, en mi opinión, es totalmente comprensible y respetable. Sin embargo, precisamente esta discreción ha contribuido a generar una mayor controversia en torno a esta situación, ya que se rumorea que la presunta traición involucra a personas que él consideraba amigos íntimos, confidentes y colaboradores cercanos, incluso algunos que formaban parte de su círculo profesional más cercano. Según fuentes anónimas y testimonios no confirmados, la traición podría estar relacionada con la filtración de información confidencial y sensible a los medios de comunicación. Se dice que esta información, presuntamente obtenida de manera ilícita, habría causado un gran daño a la imagen pública de Can Yaman y habría afectado negativamente algunos de sus proyectos profesionales en curso y futuros. Imagínense por un momento el dolor y la decepción que puede sentir una persona al descubrir que alguien en quien confiaba ciegamente, alguien a quien consideraba un amigo leal, le ha apuñalado por la espalda de esta manera. Es una sensación horrible, una traición que puede dejar cicatrices profundas y duraderas. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quiénes son estos supuestos amigos traicioneros? Aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más turbia. Los nombres que se barajan en los círculos del espectáculo son varios, pero ninguno ha sido confirmado oficialmente por el propio Can Yaman ni por su equipo de representación. Algunos apuntan a un ex representante que, al parecer, habría divulgado información privada y comprometedora a los medios a cambio de una jugosa suma de dinero. Otros señalan a un antiguo socio de negocios que podría haber intentado sabotear algunos de sus proyectos más ambiciosos, movido por la envidia o por intereses económicos ocultos. Y también hay quienes sospechan de un amigo cercano que por celos, resentimiento o envidia, habría intentado perjudicarlo, difundiendo rumores maliciosos y creando una imagen negativa del actor ante el público. La verdad es que sin pruebas concretas y testimonios verificables, es extremadamente difícil saber con certeza quién o quiénes están detrás de esta supuesta traición. Lo que sí parece evidente es que Can Yaman se ha visto muy afectado por esta situación. Aunque intenta mantener una actitud positiva y profesional frente a las cámaras y en sus apariciones públicas, se le nota un cierto aire de tristeza, decepción y desconfianza en su mirada. Y es completamente lógico. Descubrir que la gente en la que confías, las personas a las que has abierto tu corazón y tu vida, no son lo que aparentan,
puede ser un golpe muy duro, una experiencia traumática que puede cambiar la forma en que ves el mundo y a las personas que te rodean. Además, esta situación ha generado un debate muy interesante y relevante sobre la amistad, la lealtad y la confianza en el mundo del espectáculo. ¿Es realmente posible tener amigos verdaderos y relaciones sinceras en un ambiente tan competitivo, superficial y lleno de intereses creados? ¿Es inevitable que en algún momento la fama, el dinero y el poder corrompan las relaciones personales y erosionen los lazos de amistad más sólidos? Son preguntas muy difíciles de responder, interrogantes que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, la fragilidad de las relaciones y la dificultad de mantener la integridad en un entorno donde las apariencias y las ambiciones a menudo prevalecen sobre los valores y los principios. Personalmente creo que sí es posible tener amigos verdaderos y relaciones significativas en cualquier ámbito de la vida, incluso en el mundo del espectáculo. Sin embargo, también creo que es fundamental ser muy selectivo y cuidadoso con las personas con las que te rodeas. No todo el mundo merece tu confianza, tu tiempo y tu energía, y es importante saber distinguir entre los amigos de verdad, aquellos que te apoyan incondicionalmente y te acompañan en los buenos y en los malos momentos, y aquellos que solo están interesados en aprovecharse de tu éxito, tu fama o tu posición. En el caso particular de Can Yaman, espero sinceramente que pueda superar esta difícil situación, que pueda encontrar consuelo y fortaleza en el apoyo de su familia, sus verdaderos amigos y sus fans leales. Él es una persona talentosa, trabajadora, carismática y generosa, y no se merece este tipo de cosas. Su dedicación a su trabajo, su compromiso con sus fans y su espíritu solidario son cualidades admirables que lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados de la industria del entretenimiento turco. Por supuesto, es crucial recordar que todo lo que hemos comentado hasta ahora son solo rumores y especulaciones. No existen pruebas definitivas e irrefutables de que Can Yaman haya sido realmente traicionado por sus amigos. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, el hecho de que el propio actor se haya mostrado visiblemente afectado por la situación y la resonancia que ha tenido este tema en los medios de comunicación y en las redes sociales, nos hacen pensar que algo de verdad hay en todo esto. También es importante destacar que Can Yaman siempre ha sido una persona muy generosa y solidaria. Ha participado activamente en numerosas causas benéficas, ha apoyado a organizaciones sin fines de lucro y ha demostrado tener un gran corazón. Por eso es aún más doloroso y decepcionante ver cómo alguien así, alguien que se preocupa por los demás y que utiliza su plataforma para hacer el bien, puede ser víctima de la traición, la envidia y la maldad de otras personas. Además de la supuesta traición, también se han rumorado otros problemas y dificultades en la vida de Can Yaman. Se ha hablado de posibles dificultades económicas, problemas de salud e incluso conflictos con algunos miembros de su familia. Sin embargo, la mayoría de estos rumores no han sido confirmados y podrían ser simplemente inventos o exageraciones de la prensa sensacionalista, que a menudo se alimenta de la especulación y la controversia para generar titulares y aumentar sus ventas. Lo que sí es innegable es que Can Yaman ha tenido que enfrentar muchos desafíos y obstáculos a lo largo de su carrera. Ha tenido que luchar contra el machismo y la discriminación en la industria del entretenimiento turco, una industria que, como muchas otras, todavía tiene mucho camino por recorrer en materia de igualdad de género. Ha tenido que lidiar con la presión constante de la fama, el acoso de los paparazzi y la invasión de su privacidad. Y ha tenido que superar momentos difíciles y dolorosos en su vida personal, como la pérdida de seres queridos y las decepciones amorosas. A pesar de todo esto, Can Yaman ha demostrado ser una persona fuerte, resiliente y perseverante. Ha sabido levantarse después de cada caída, ha aprendido de sus errores y ha seguido luchando por sus sueños y por sus metas. Es un ejemplo de superación personal, de determinación y de pasión por lo que hace. Su historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros y difíciles, es posible encontrar la fuerza interior para seguir adelante y para convertir la adversidad en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación que está viviendo Can Yaman. Recuerden que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa y perfecta como parece en las revistas y en las redes sociales. Detrás de las cámaras, los flashes y las alfombras rojas, también hay personas con sentimientos, emociones, problemas y desafíos. Para resumir lo que hemos platicado hoy, hemos explorado los rumores de una posible traición que habría afectado profundamente a Can Yaman, analizando las posibles motivaciones y las consecuencias de este acto.
Hemos reflexionado sobre la importancia de la amistad y la confianza en el mundo del espectáculo y hemos destacado la resiliencia y la generosidad de Can Yaman frente a la adversidad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman fue realmente traicionado? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden que estamos aquí para mantenerlos al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.